Buenas tardes, queremos saludar a la audiencia que nos acompaña en nuestro primer programa de Enfoques, nuestro programa transmitido por Nexo TV. Tenemos una importante agenda para hoy de debate y diálogo de política. Tenemos tres grandes invitados e invitadas que vamos a compartir con ustedes en esta pantalla. Primero quiero darle la bienvenida a este programa. Soy Felipe Vázquez, concejal de la Comuna de San Pedro de la Paz, y estaremos todos los miércoles compartiendo a través de las pantallas de Nexo TV nuestro programa Enfoque. Quiero comenzar por darle la bienvenida y saludar a Carolina Ceballos, mujer feminista y madre, así me ha dicho que la tengo que presentar, me parece muy bien, coordinadora regional de Nuevo Chile, una amiga nuestra, conocida en el ámbito regional, en políticas feministas y en la política contingente. Bienvenida, Carolina, a este programa Enfoque de nuestra comuna. Muchas gracias, Felipe. Saludar también a todos quienes siguen la transmisión y a Edson Apato también, que están acá en el panel. Vamos a proceder a saludar a Patricio Fierro, abogado, candidato a diputado por el Distrito 20, a quien también hemos conocido en algunas batallas sociales en defensa de los vecinos de nuestra provincia, y saludamos cordialmente tu participación también, Patricio, en este programa. Gracias, Felipe. Contento de estar en este primer programa. Siempre los primeros marcan un hito. Agradecer la presencia de Carolina, una compañera que desde una impronta, que desde una posición de género, también se ha forjado un espacio en una política que muchas veces ha sido muy teñida por la presencia masculina, y ha sido muy meritorio la pega, el trabajo, la constancia y el relato que Carolina ha puesto en el trabajo político de la región. Y a Edson, con quien nos conocemos desde hace muchos años, no vamos a decir cuántos, pero muy contento de estar en este espacio que efectivamente va a permitir un diálogo claro, directo, pero muy fraterno. Muchas gracias. También saludar a Edson Díaz, trabajador social, tiene experiencia en el mundo municipal y en el servicio público, hoy día candidato a consejero regional por nuestra circunscripción, así que le damos las bienvenidas a Edson y que agradecemos que haya aceptado esta invitación de acompañarnos. No, Felipe, agradecido de tu invitación, también de Nexo TV. Como bien decía el Pato, me van a retar a lo mejor porque me gusta que la conversación sea como más informal y que fluya mucho más, así que afortunadamente nos conocemos todos y estamos en un espacio de mucha confianza y muy grato, así que de verdad saludo la presencia de nuestro amigo Patricio Fierro, el Pato Fierro, que todos lo conocemos, tremendo abogado, regionalista, particularmente defendiendo temas como por ejemplo el plan regulador metropolitano, que podríamos preguntarle en qué va eso, y la Carito, que le tengo mucho cariño, somos lotinos los dos de nacimiento, de crianza, así que nos conocemos ahí con la Caro de toda la vida, y con Felipe también toda la trayectoria juntos, ¿verdad?, en política y desde muy chico conociendo, ¿no es cierto?, la realidad de nuestros territorios, así que encantado de poder estar acá, Felipe, el día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar esta conversación. Tenemos algunos temas que son de importancia regional y de política regional, pero antes también quiero hacer una mención especial. Es un programa que está iniciando hoy día, en nuestro primer capítulo. Los que van a ver este programa van a poder darse cuenta que generacionalmente hay un recambio. Esta es la política que nosotros queremos también, hombres y mujeres, profesionales, con capacidades, con experiencia, dispuestas a la región, y algunos de ellos van a enfrentar procesos eleccionarios que están por delante, otros ya lo hemos enfrentado, pero este recambio siempre es positivo, la mirada nueva siempre es positiva. Porque hay una frase que me gusta mucho, que los que estamos en esta generación tomamos los problemas viejos pero con nuevas ideas, y eso me parece que es lo que hay que aterrizar en este proceso. Los quiero invitar a que vayamos dialogando. El primer tema, queremos conversar, guarda relación con la visita de la ministra de Transporte y la inauguración de los nuevos vagones del Biotren. Hace un par de días esta visita se realizó en el recorrido del Biotren va a tener en nuestra comuna y en Concepción. Pero lamentablemente a veces el progreso se malentiende o se entiende mal. Los problemas de conectividad que tiene la intercomuna es gigante. Nos gustaría que el anuncio de la ministra hubiese sido en el camino de solucionar los problemas de los tacos, la conectividad, más recursos para la zona sur del Biobío, pero en definitiva pongo el debate porque
Lamentablemente, junto con la visita y los nuevos trenes, tuvimos varios accidentes en el trayecto de estas rutas en San Pedro. Tuvimos un vecino fallecido en el sector Lomas Coloradas. Hemos tenido varios accidentes de tránsito en la comuna. Por tanto, el tema de la conectividad queremos que sea un tema central y ponemos énfasis en esto y damos inicio a este primer programa de enfoques con la conectividad. Abro la palabra para que quien quiera comenzar. El tema abierto. Vamos de cara a la ciudadanía. Vamos a romper el hielo, efectivamente, Felipe, lo que tú planteas, tuvimos la visita de la ministra Hood la semana pasada, quien viene a, de alguna manera, visibilizar este recambio de algunos vagones, de trenes, y eso marca un primer punto a mi juicio. El primero es cómo el transporte público se transforma en un transporte integrado, ¿ya? En el transporte que permite a las ciudadanas y ciudadanos de la región del Biobío desplazarse entre todas las comunas de manera integrada, en transportes que son fundamentalmente buses, microbuses, pero también ensamblándolo con lo que es el biotren. También el caso de quienes usan la bicicleta como medio de transporte. Hay muchas ciudadanas y ciudadanos que también utilizan, y hay un parque importante de quienes se desplazan en algunos trechos en bicicleta. Por lo tanto, esa primera acción parece relevante desde el punto de vista que nuevos vagones significa también mejorar un estándar y contribuir a la dignidad de quienes usan diariamente el transporte público, que lo hagan en trenes en buen estado, de buena calidad, cómodos, donde la gente pueda viajar segura. Y eso es una primera cuestión. Pero lo que tú planteas es muy cierto. Hoy día tenemos un circuito, una red de ferrocarriles que, no obstante la modernidad, tiene algunos elementos que son preocupantes. San Pedro lo ha evidenciado con familias que han sufrido el dolor de la pérdida de un ser querido a través de la muerte por un cruce que no esté regulado, por cruces que, estando automatizados, no funcionan bien. Y eso también sucede, Felipe, Carolina y Edson, en otras comunas de nuestra región. Sucede en Chihuayante, sucede en Hualqui, sucede en Talcahuano, donde hay cruces que han sido automatizados por EFE, y nos reuníamos hace algunos días también con sus gremios, porque existe esto de prescindir del ojo humano. Llegó la tecnología y prescindimos de los clásicos bandereros con los que nosotros nos criamos y que veíamos en los cruces. Pero esta automatización no es 100% segura y ha generado precisamente accidentes. Yo creo que ahí hay un primer tema que considerar. Lo segundo son aquellos espacios en que el biotren aún no llega. Y estando Edson y Carolina aquí, yo creo que ellos van a desarrollar con más detalle esta idea, pero efectivamente la comuna de Lota ha pedido hace muchos años también ser considerada en este diseño. Y en eso debe haber una proyección que sea lo suficientemente integradora, que sea lo suficientemente justa con las y con los ciudadanos. Y lo tercero que me parece necesario entregar es que efectivamente hoy día San Pedro ha sido tal vez el emblema de esto, Felipe, de una conexión o de un diseño que hoy día está colapsado. Hoy día la posibilidad de desplazarnos es cada vez más compleja, de desplazarnos en trayectos que antes eran rutinarios es cada vez más difícil, pero eso también lo vemos reflejado en otras comunas de la región, Concepción, Chihuayante, Hualpén, qué decir de Coronel, donde efectivamente desplazarse hoy día resulta tortuoso. Llegar al trabajo hoy día es una odisea, llegar a la pega hoy día en la mañana, llegar al colegio de los niños es todo un desafío, es un desafío más llegar al colegio que enfrentar la prueba que tiene que enfrentar el estudiante, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un tema que muchas veces nosotros, y desde este espacio generacional también, nosotros crecimos escuchando que las grandes obras estaban reservadas para Santiago. Las vías soterradas estaban reservadas para Santiago. Las vías en elevación estaban reservadas para Santiago, por el costo que tienen. Y eso ha instalado también este concepto de que no somos desde la región del Biobío ciudadanos de segunda clase. Y eso yo espero, y lo vamos a desarrollar más adelante por el temario que tú has indicado, que efectivamente esta nueva figura del gobernador regional también lo integre. Cómo efectivamente lo que no es costoso para la región metropolitana, tampoco es costoso para la región del Biobío. Cómo también los habitantes de San Pedro, de Coronel, de Lota, de Chihuayante, de Concepción, nos merecemos vías soterradas. Cómo también nos merecemos cruces en elevación. Porque efectivamente esta región contribuye significativamente al desarrollo económico del país. Y eso tiene que verse reflejado también en una mejor calidad de vida.
Bueno, en ese mismo ámbito, Carolina, bueno, tú tienes conocimiento sobre todo los que vivimos en el sur del Biobío, porque este concepto se ha apalancado a propósito de la conectividad, ¿eh? Nosotros los que vivimos en San Pedro, Coronel Lota, no teníamos un sentido de unión. Parece que el taco y la conectividad nos ha ido juntando y no ha ido pensando, presionando para ir pensando de manera común. ¿Tu opinión respecto a la conectividad, Felipe, pensando al sur dar un dato un poco pedagógico ¿qué hablamos cuando hablamos de conectividad? De pronto, si uno o algún niño o niña que nos está escuchando, qué es conectividad y va a googlear, se va a encontrar con el acceso a internet. Tiene que ver con unir puntos, pero también con acceso a las conectividades. Y en eso pasar un datito, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene a mano un subsidio, digamos, con la empresa de comunicaciones para poder acceder a internet gratis a aquel 80% más vulnerable de acuerdo al registro social de hogares hasta el 31 de diciembre por 90 días, así que aprovecho ahí de pasar el datito. Entonces, para pasar de lo digital, porque cuando hablamos de conectividad a niños y niñas hoy en día es el acceso a internet. Entonces, conectividad es un concepto bastante grande y que lo interpretamos de acuerdo a cómo nos afecta. Efectivamente, como Lotina, el Biotren, y vimos a Edson hace un par de días también acompañando junto a Patricio, a Felipe, a la ministra, tiene que ver con esa conectividad que falta, digamos, pero tiene que ver con otros procesos, y eso es cómo entendemos la región hoy en día. La región del Biobío es la tercera región más importante de nuestro país, pero la provincia de Concepción, el lugar donde nosotros estamos hoy, que llega, ¿cierto?, hasta Lota, tiene una característica muy importante para la región, y es que tenemos acceso a conectividad a través de buses, a ferrovías, a marítimo y a aéreo. ¿Esto qué quiere decir? Que esta provincia es estratégicamente importante para la macrozona sur en cuanto a logística. Y de ahí es que tengo la percepción de que no se está pensando estratégicamente a largo plazo. Parece que llegan los trenes, pero no se ha pensado en lo que decía Patricio respecto a qué va a pasar con trabajo en una de las provincias con altos índices de pobreza y de extrema pobreza, sobre la norma nacional. Hablamos, por ejemplo, de que se traen nuevos trenes, pero no de cómo unimos estas nuevas poblaciones si es que tienen acceso a salud, a educación o a seguridad. Entonces, parece que desde el gobierno no se está pensando de una manera multidimensional el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia y de nuestras comunas. Por lo tanto, es importante exigir a quienes van a ser nuestras autoridades que se desarrolle nuestra provincia, que es tremendamente rica en recursos y, como decía yo, desde el aspecto logístico, a integrar. Entonces, de ahí la conectividad es muy importante enlazarla con cómo nos conectamos con todos los aspectos que los seres humanos necesitamos para vivir bien. Que no es solo que me demoro yo, por ejemplo, 3 horas donde estaba trabajando todos los días en ir y volver a mi trabajo, que quedaba en Penco, entonces, y me encuentro con un taco en San Pedro. Entonces, que tiene que ver también con que están construyendo muchas viviendas, pero está creciendo el parque automotriz, pero no tenemos las suficientes vías. Que tiene que ver con qué pasa con esa mujer tal vez que se quiere acercar por un problema de BIF y no tiene algo cerca. Eso también es conectividad, el acceso. ¿Qué pasa también hoy en día? La inclusión es parte de la estrategia de desarrollo regional. ¿Y qué está pasando con ese porcentaje que alcanza más del 20% en nuestra región y sobre todo en nuestra provincia? Entonces, son muchos detalles que son importantes que nuestros representantes tengan esos elementos y que seamos capaces de escuchar también a la población de acuerdo a sus necesidades para poder llevarlas allá. Y eso tiene que ver también con política, con politizarnos y con acceder al poder de esta manera. Carolina, me parece bien el enfoque que tú le has dado. Creo que hay una serie de puntos en los cuales tenemos que ir desarrollando donde la política pública parece que no llega. Incluso hay un tema que conversábamos con esto hace un par de días, es la discusión en términos de la creación de enfermedades mentales, ¿no? La enfermedad mental en el proceso de los tiempos, de cuánto me demoro en el taco, cuánto tiempo estoy sin estar con mi familia, la pandemia, pero además estar en un taco 1 hora, hora y media al día. Una anécdota, Felipe, yo aquí en San Pedro, en calle Candelaria, me puse a llorar un día. Me fui al trabajo temprano, me dolía mucho la cabeza y estuve 1 hora solo en la avenida Candelaria, digamos, después de ya 2 horas. Entonces, 1 hora ahí y ya exploté en llanto a comentar lo que afecta a la salud mental,
porque es mucha la presión. Entonces, ¿Cómo esa situación de agobio le afecta a tus compañeras y compañeros de trabajo? ¿Cómo afecta tu rendimiento laboral? ¿Y cómo afecta también las relaciones humanas en tu familia? Es una cuestión de verdad de demasiada trascendencia para los seres humanos hoy día. Hoy día, cuando siempre se vende un éxito y se vende como el concepto de felicidad, ¿verdad?, de la casa propia, por ejemplo, que tiene que ver con lo que decía Carolina, de cómo también se hace desarrollo urbano, de cómo, ¿verdad?, hoy día se proyecta, que es una cuestión que a mí me preocupa y de verdad lo quiero plantear, que hay un plano de loteo, entiendo yo, Felipe, ¿verdad?, en el sector del Junquillar, que al menos se proyecta la construcción de 100.000 viviendas, 100.000 viviendas. O sea, eso multiplícalo por 2 o por 3 o por 4. O sea, hoy día tienes exponencialmente ahí viviendo 400.000 personas más en San Pedro de la Paz, en el sector del Junquillar, que une Lomas Coloradas con el límite norte de Coronel. Por tanto, hay una proyección inmobiliaria porque efectivamente hay una necesidad de vivienda. Pero cómo eso también se complementa, ¿verdad?, con el trabajo que muchas veces no está ahí a la vista, que es la conectividad, que es la conexión, ¿verdad?, como bien decía Carolina, entre dos puntos. Y ahí voy a sumar otros actores. Originalmente soy de Lota, y efectivamente el gobierno del presidente Piñera se comprometió en el lanzamiento de los departamentos de Lota Green, y ahí lo dijo y se comprometió a que en su gobierno, el biotren llegaba a la comuna de Lota. Posteriormente a eso han pasado 1000 cosas y se ha ido postergando la decisión. Existe un estudio de prefactibilidad que ya está concluido, hoy ya está en un estudio de impacto ambiental. Se habla de que es necesario para que el biotren llegue a Lota el nuevo puente, del puente industrial, ¿verdad? Del nuevo puente ferroviario. Se habla de que es necesario para poder extender el biotren a Lota. En lo concreto, porque cuando aquí estamos hablando, y comparto plenamente lo que decía el Pato, ¿verdad?, que efectivamente nosotros no podemos ser mirados como ciudadanos de segunda clase versus lo que pasa en Santiago. Y como un dato no anecdótico, sino que un dato real, esto lo informa el Ministerio de Transporte, la extensión del biotren de Coronel hasta Lota cuesta alrededor de 40.000 millones de pesos. Lo que cuesta hoy día una estación intermodal en Santiago, del metro. Por tanto, ahí estamos hablando de las dimensiones, ¿verdad?, de estos recursos. Y podemos hablar del biotren y podemos hablar también de la conectividad que hoy día está determinada por el transporte público. Hoy día estamos en una situación súper compleja y por eso nosotros hoy día estamos llevando, ¿verdad?, el tema de elementos de protección personal. Pero hoy día, ¿cómo cuidamos, ¿no es cierto?, a nuestros ciudadanos si el transporte público hoy día perdió todo tipo de objetivo cuando existen aglomeraciones gigantes? ¿Por qué razón? Porque hoy día se pierde la frecuencia. Hoy día no hay fiscalización del Ministerio de Transporte respecto a la frecuencia. Hoy día, si tú te vas en un bus dirección a Lota, te subes, ¿no es cierto?, en la calle Tucapel y probablemente el bus llega hasta Coronel. Y en Coronel, ¿qué le dice el chofer? No, es que yo no llego a Lota, te tienes que bajar. Y ahí los ciudadanos de Lota, ¿verdad?, tienen que esperar 1 hora, media hora a Cerdeo para llegar a su comuna. Y así también tiene la condición, ¿verdad?, que se viven los vecinos de San Pedro, de Lomas Coloradas, que tienen mal transporte público, porque además está la proyección de las viviendas, pero sin establecer, ¿verdad?, esta sinergia positiva de complementarlo además con transporte público. Entonces tiene además hoy día a todos los vecinos, ¿no es cierto?, colgando de la micro, colgando del bus, ¿verdad?, que si bien es licitado, tampoco te asegura la frecuencia, porque hoy día si tú pasas por Concepción a las 9:30 de la noche, los paraderos están llenos. Hay que sumarle, Edson, que estamos en pandemia. De verdad que los buses van repletos. Ninguna condición sanitaria. Y hay que sumarle en el caso de Lota Coronel un tema que ha sido recurrente, que es el maltrato que los usuarias y usuarios del transporte público reciben a diario. Lo recibíamos nosotros cuando éramos estudiantes, lo reciben muchas y muchos usuarios a diario, y que tal vez, como en esto no hay buenos ni malos, tal vez la salud mental de muchos conductores también hoy día es un tema. Producto de esta congestión vial, producto de estos tacos, producto de un sistema que colapsó, eso hay que decirlo, es un sistema que ya tocó techo, tocó fondo, como lo queramos ver, y que es necesario replantearse, es necesario rediseñar, pero también pensándolo en la ciudad que va a tener estas 100.000 nuevas viviendas que dice Edson, que va a tener el crecimiento, Felipe, que seguramente hay en construcciones también en otros sectores de San Pedro de la Paz, y que finalmente forman un sistema. Y ese sistema se sigue nutriendo, donde ya no
no hay posibilidad de más espacio. Por lo tanto, se hace necesaria una discusión en serio, real, con los vecinos, con la comunidad, con todos los actores que somos parte de ese diseño, para efectivamente poder discutir cuál es la mejor fórmula que permita armonizar este concepto de transporte público integrado. Te aporto un tema, Pato, Felipe, que tuvimos la posibilidad, efectivamente, la Caro lo decía, de estar con la ministra el otro día para partir de una invitación de un amigo nuestro que también es concejal de la Comuna de Coronel, que le mandamos un saludo a Ariel Durán. Y el Ariel nos invitó, me dijo, mira Edson, viene la ministra, sería súper bueno que le planteáramos la idea del biotren a Lota. Hicimos una carta, se la entregamos personalmente ahí en sus manos y tuvimos la posibilidad de conversar. Y yo debo reconocer que de verdad tuvo una buena recepción. Y le planteamos este tema, pero también le planteamos un tema que es súper importante y que de pronto se nos olvida, porque nuestra provincia además tiene una isla. Y estábamos ese día con nuestra amiga Aurora Chamorro, que ella es dirigente, ¿no es cierto?, de Puerto Norte, de la isla Santa María, donde tienen un problema súper complicado también de conectividad por el tema de la barcaza, porque la barcaza que recibió la subvención del Estado no cumple con la expectativa de los vecinos y por tanto, si se echa a perder, hoy día ellos se quedan sin conexión. Ahora hay solo un tema cortito, Felipe, y nobleza obliga, dado que estamos con Felipe aquí. Felipe durante su campaña planteó un tema que a mí me pareció, Felipe, de mucha vanguardia, de mucha valentía y también de una generación distinta, que es el tema de la salud mental en estos espacios. Y yo quiero reconocer públicamente, en este espacio estamos en San Pedro, que Felipe tomó esa bandera, que yo espero en su condición de concejal también tenga el respaldo y el apoyo de la ciudadanía, porque hoy día la salud mental no es solo un tema en pandemia, sino que aquí hay un tema que efectivamente incide, y Felipe durante su campaña para su elección como concejal tomó ese punto de una manera muy novedosa, de una manera muy clara, pero de una manera también muy concreta, que yo espero que efectivamente también el gobierno que ya va a venir, que esperamos que no sea un Sebastián, tome también este punto que es relevante. Sí, mira, la importancia de lo que tú dices, Patricio, yo quiero poner un ejemplo, porque los tiempos cambian y la política tiene que cambiar. A propósito de lo que tú planteas, en el sector La Riviera, Biobío y la Villa El Conquistador, que son los ingresos a Candelaria, se hizo una inversión por un ensanche de una calle que se llama la calle Las Palomas. Como en el horario peak de la conectividad, los conductores buscan cualquier forma para poder sacarse el taco. Desde el puente Juan Pablo II empiezan a tomar cualquier alternativa al interior de San Pedro en esta zona. Y la Villa El Conquistador y la Villa Riviera del Biobío era el bypass para salir nuevamente a la ruta 160. Entonces pasó algo que es poco común. Los vecinos dijeron: no queremos la inversión pública, no nos vengan a ensanchar la calle, porque si hoy día pasa un auto, cuando la dejen con mejor estándar van a pasar 2 o 3 y la velocidad va a ser mayor. Y fíjate que pasa algo, como el taco tiene horario, a eso de las 6 de la tarde, los vecinos del sector Candelaria, como muchos otros barrios nuestros, tienen la cultura los adultos mayores salir a comprar el pan. Les gusta salir a comprar, estando en pandemia o no, los vecinos les gusta ir y salir a comprar pan. Y empezamos a tener accidentes y atropellos afuera de sus propias casas. Es una cosa insólita. El vecino estaciona su auto, empezaron a volar los espejos de sus autos, porque el otro trataba de salir del taco. Entonces cambió la política. Y aquí los quiero trasladar a otro tema. Que hablemos del gobierno en la región, del gobernador regional y este delegado presidencial, y cómo nosotros con ellos podemos generar una mejor política pública. Desde la conectividad, por ejemplo, ustedes han dicho aquí la inversión pública. Cuando se invierten en Santiago, parece que esos números no se pudiesen invertir en la región del Biobío o en alguna comuna. Como que nos dijeran: no, usted un pedacito de esta tajada les puede llegar, pero no la pidan completa. O sea, si en San Pedro nosotros estamos planteando el soterrar la línea férrea, es porque la gente está muriendo. Si nuestros amigos de Lota están pidiendo extensión del biotren a la comuna de Lota, los accidentes van a aumentar. Y cuando uno habla de soterrar, dice: no, mucha plata. O sea, y yo les digo a usted, Patricio, que usted tiene conocimiento en varias comunas del Gran Concepción, y si hablamos de un metro, y si hablamos de que la región conecte Chihuayante, conecte Lota, San Pedro, y llegue a Concepción a través de un metro, o sea, nos van a decir que estas cosas no las podemos hablar. Y por eso quiero poner el énfasis en el tema del gobernador regional. ¿Hasta dónde podemos impulsar nosotros desde la región políticas públicas, no solamente en el ámbito de la conectividad o la inversión de infraestructura para el transporte público, sino que también de otro tipo de políticas en las cuales uno pretende soñar y que no nos digan: oye, no, esto no se puede debatir? Yo tengo esperanza que el gobernador regional pueda tener autonomía en esas decisiones y levantar una buena cartera de proyectos. Pero les planteo a ustedes, Patricio, ¿qué expectativas vemos en esto? Lo primero,
lo primero que a mí me parece oportuno comentar es que esta elección de gobernadores y gobernadoras regionales fue invisibilizada por este gobierno, ¿ya? Y esta figura de elegir al gobernador o gobernadora regional se basa precisamente en que sea la ciudadanía quien elija sus autoridades. Es un primer punto que es necesario considerar. Segundo, instalado Rodrigo Díaz como nuestro gobernador regional, surge un primer problema, que además fue público. Esta definición de roles, atribuciones, espacios entre el gobernador regional y el delegado presidencial. Y existe esta figura que es un tanto compleja, porque a ratos se confunde a esta autoridad que la ciudadanía ha empoderado, que la ciudadanía ha elegido a través del voto popular, de la participación democrática, con una figura que a mi juicio es un resabio, porque no entrega plena autonomía a la región y se instala esta figura del delegado presidencial que también se pronuncia sobre temas regionales, ¿no? Designación de seremi, jefes de servicio y todo lo que es la supervigilancia del gobierno interior. Pero como esto aún es más dramático, encuentra a Rodrigo Díaz en esta región con una ejecución presupuestaria menor al 33% del presupuesto regional. Y estamos en el mes de septiembre. Estamos a 3 meses que concluye el año. Por lo tanto, si hacemos una división relativamente equilibrada, debiésemos tener cerca de un 70% de ejecución presupuestaria, más o menos. Pero nos encuentran un 33% de ejecución. Eso primero habla de una gestión deficiente. Eso habla de una gestión indolente. Eso habla de una gestión indiferente. Pareciera que hoy día para este gobierno es más útil juntarse en un quincho a planificar lo que va a ser una campaña política que preocuparse de concluir de la manera más provechosa para los habitantes de la región cómo se va a ejecutar el presupuesto regional. Porque fíjese usted, alguien podría decir, bueno, se ejecutó un 32% y esto no tiene incidencia. Quienes estamos aquí, que de alguna u otra manera nos hemos relacionado con el servicio público, sabemos que el presupuesto de un año también marca el presupuesto del año siguiente. Es decir, si usted hoy día me pidió 100 y gastó 50, el otro año no me pida 150 si fue incapaz de gastarse lo que yo le pasé. Y ese es hoy día un temor que desde la región tenemos, que efectivamente el presupuesto de la región del año 2022 se vea sacrificado por la mala gestión de este gobierno, por la mala gestión de quien hoy día es delegado presidencial, por la mala gestión también de muchos consejeros regionales que no han hecho su pega. Y por eso Edson va a tener ahí un trabajo importante. Primero en visibilizar el rol de los CORE, pero también de hacer una gestión que efectivamente sea muy rendidora con el presupuesto regional, que es tal vez la principal función que se va a tener en esta nueva figura. Pero por otro lado, solo para sumar un último pelo, se viene esta discusión del plan regional metropolitano. Un plan regional metropolitano que quienes nos ven y quienes nos escuchan seguramente solo escucharon como producto de una discusión, pero nadie los invitó a participar. Nadie le preguntó al señor que espera a la micro y que paga 520 pesos por esperar el transporte público cuál era la incidencia que ese plan tenía. Y en eso, junto a Felipe, en eso, junto a Edson, presentamos un recurso de protección. Y está pronto a analizarse y pronto a verse y esperamos revertir los nocivos efectos de este plan, que fue trabajado, construido de espaldas a la ciudadanía, con un consejero regional que fue seremi en un minuto y que diseñó este plan como seremi y después lo votó como consejero. Esas son las irregularidades que tiene este plan. Por lo tanto, yo espero que la figura del gobernador regional efectivamente dé autonomía a las regiones, pero una autonomía real, no una autonomía cosmética, donde se nos pregunte a la gente de Lota, se nos pregunte a la gente de San Pedro, a la gente de Concepción, de Chihuayante, de Hualqui, cómo queremos nuestras comunas, cuáles son nuestras urgencias, cuáles son nuestras necesidades, con una participación real y no cosmética. Yo espero que esa sea finalmente la figura y que lleguemos a eso, y con cores, con consejeras y consejeros regionales que verdaderamente hagan la pega en beneficio de la región y que no vayan a un espacio a ver cómo efectivamente desarrollan proyectos en lucro y provecho y beneficio de algunos y no del beneficio común de la región del Biobío. Para complementar, estando muy de acuerdo con la tesis de Patricio, vimos hace un par de días un escandaloso suceso en el Quincho de Carabineros, donde vemos que además se utilizan recursos públicos, digamos, para hacer campaña política. Eso hay que decirlo, hay que denunciarlo.
Hay también algunas denuncias hechas al respecto y estamos esperando que eso efectivamente, de acuerdo a la justicia, tenga digamos, el juicio que corresponda en esos elementos. Mira, yo quiero hacer énfasis en la politización y la importancia de la politización ciudadana. Porque tiene que ver con diseño, cosas que ha mencionado mucho Pato, y que tienen que ver cómo los CORE hoy en día están desempeñando la ejecución de sus actividades en relación a las platas públicas que llegan a su región. Y creo que es sumamente importante que hoy en día la ciudadanía entienda de esto, porque hablábamos mucho que fue noticia el Plan Regulador Metropolitano, pero efectivamente no se sabe cómo incide, por ejemplo, en las aguas en Hualqui tienen problemas de sequía, o en Santa Juana, que tenemos gran cantidad de agrícola, más del 11% de la producción de arándano se hace acá en Santa Juana. Entonces, ¿cómo eso llega ahí? Es importante, insisto, la politización. Yo creo que quiero insistir en un llamado a los vecinos y las vecinas que hoy nos ven, que hoy nos escuchan, a que se informen, a que participen. La estrategia de desarrollo a nivel nacional fue creada con el 23% de dirigentes que van y representan. Entonces, volver a darle valor a la comunidad, el valor social de lo que podemos hacer como fuera de nuestros cargos, como Carolina, como Edson, como Felipe, como Patricio, se vuelven tremendamente importantes, y yo quiero dejar la invitación a participar, porque el proceso de descentralización que inició la presidenta Bachelet es porque recoge, digamos, estas necesidades de que la democratización y de ser parte de los procesos. ¿Cómo somos parte de eso? Exigiendo, participando en espacios de poder y exigiendo también, ¿cierto?, algunas herramientas que nos permitan participar. Entonces, yo quiero apuntar un poco eso para complementar, porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Patricio al respecto, pero creo que es importante que también tomemos un poco ese poder como ciudadanos y ciudadanas, nos informemos y participemos también de los procesos. Algunas cuestiones como de contexto que me parece importante también anotar, reforzar la ejecución presupuestaria regional. Ahí hay una debacle que probablemente va a determinar que el próximo año desde el nivel central se diga, bueno, si la región del Biobío no alcanzó a gastar ni 50% de sus recursos, entonces ¿por qué piden más? ¿Con qué sentido? Y eso entonces nos debe llamar poderosamente la atención también de cómo los consejeros regionales van, ¿no es cierto?, protagonizando de manera más audaz quizás la idea de poder ir supervisando y supervigilando el gasto presupuestario, ¿no es cierto?, del gobierno regional. Porque cuando hablamos de gasto presupuestario quizás la gente se confunde. Estamos hablando de que en muchas ocasiones existen proyectos aprobados que deben ejecutar, por ejemplo, los municipios, y que no se traspasan los recursos porque no se firman, por ejemplo, los convenios. Y ese convenio va a determinar, ¿no es cierto?, que posteriormente se tenga que hacer una licitación pública, y por la envergadura de los recursos que se van a proyectar, esa licitación pública debe determinar, ¿no es cierto?, un cierto tiempo determinado, si es una gran compra, si eso pasa por un sistema de mercado público que además determina, ¿no es cierto?, la transparencia del proceso, pero un tiempo determinado. Y por tanto, si ya estamos en el mes de septiembre y esos recursos no se licitaron, por tanto no se van a gastar este año. No se van a gastar este año, y eso va a determinar una baja ejecución presupuestaria, que va a determinar en la práctica menos cantidad de recursos el próximo año, porque los años siguientes se determina el presupuesto en relación a los recursos gastados. Por tanto, ahí vamos a tener un tema que discutir fuertemente. ¿Cuántos kilómetros de veredas son esos? ¿Cuántos kilómetros de luces LED son esos? ¿Cuántos kilómetros de áreas verdes son esos? ¿Cuántas sedes sociales son esos? Para que la gente que nos está viendo pueda entender ese mensaje. Hablar de una ejecución paupérrima, como tú lo has dicho, Edson, y estoy de acuerdo, y lo que ha señalado la Carolina en relación a temas que hoy día son temas como el agua. ¿Cuántos proyectos de abastos de agua se pudieron haber financiado? En Hualqui me tocó conocer a una persona, y estuvimos con Edson, que tenía que juntar agua lluvia para su consumo, para bañarse, para sus necesidades básicas. ¿Cuántas cosas pudieron haberse hecho y que no se hicieron por desidia, por inexperiencia? Porque quiero pensar que es por eso, y no pensar que derechamente aquí hay una cuestión nefasta de una mala intención, ¿no? Que van en directo perjuicio de la gente de San Pedro, de la gente de Lota, de la gente de la región, y que pudieron haberse realizado. Pues yo quiero reforzar lo nefasto del gobierno de Sebastián Piñera.
Cabe destacar que durante el último periodo de la presidenta Michelle Bachelet, la región del Biobío llegó a ser la segunda región con mayor presupuesto. Seguido de eso, apenas al primer año, cuando se entrega la rendición del primer año de Sebastián Piñera, ya nos recortaron un 40% porque efectivamente no se utilizaron las patas públicas. Entonces, ojo con eso. Yo creo que no tenemos que olvidarnos de lo nefasto que ha sido el gobierno de Sebastián Piñera respecto a aquello y sus representantes en la región del Biobío que no han sido capaces de traer mayores recursos cuando habíamos logrado aumentar el Y presupuesto. visibilizo el otro tema que también tiene que ver con la regionalización, y ahí comparto plenamente lo que acaba de señalar tanto el Pato como la Caro, que es el tema del plan regulador metropolitano. O sea, aquí lo que estamos haciendo en definitiva es condenar a los territorios, ¿no es cierto?, a zona de sacrificio. Particularmente establece, ¿no es cierto?, una zona muy extendida de desarrollo industrial para la comuna de Coronel, con todas las complicaciones ambientales que hoy día tiene la comuna de Coronel. Por tanto, podemos hacer todos los esfuerzos por recuperar los humedales, pero si se hace, ¿no es cierto?, ya se aprobó y esperemos que triunfe ese recurso jurídico, ¿no es cierto?, que ayudó ahí nuestro amigo Patricio a poder interponer en la justicia. Esperemos que triunfe, porque si no, de verdad vamos a condenar a la comuna de Coronel, a la comuna de San Pedro de la Paz, a tener un desarrollo poco armonioso. Y hoy día, cuando estamos hablando de los conceptos de conectividad, de los conceptos de felicidad, o sea, probablemente vamos a tener una tremenda construcción de viviendas, pero al lado vamos a tener una industria que esté contaminando todo el día. Esto, yo creo que uno no puede dejar pasar tampoco de hacer la crítica, lo decía Carolina. ¿Cuántos intendentes tuvo este último gobierno en la región? ¿Cuál es el énfasis que han puesto los intendentes antes de nombrar el gobernador? Yo recuerdo iniciativas importantes en los gobiernos anteriores de la presidenta Bachelet, cuando los parlamentarios de la región se reunían, peleaban juntos recursos, cuando las discusiones eran regionalistas. Eso se terminó. Yo hago una crítica transversal también a los parlamentarios, a los diputados de nuestro distrito. Ellos dejaron en el abandono esta discusión política. Por eso, en este nuevo proceso eleccionario, yo espero que los nuevos diputados y diputadas tomen la bandera de la regionalización y se hagan cargo de los problemas. Fíjate que el Consejo Regional no lo veo yo hoy día, los consejeros y las consejeras no los veo relacionándose en la comunidad. Yo creo que aquí hay consejeros que administrativamente reparten dinero. Los consejeros regionales tienen que estar en los territorios. Hay muchas dificultades con las sedes sociales, con un equipamiento deportivo. Hablamos de enfermedades de salud mental. Imagínate lo importante que va a ser una multicancha en un barrio donde no la tiene, donde los niños puedan salir a jugar. Entonces, las autoridades hoy día tienen que presionar. ¿Tenemos un gobernador regional? Sí, el avance es importante en términos de descentralizar y regionalizar, pero hoy día necesitamos también tener autoridades que en su lenguaje tengan esa cercanía con la comunidad. Yo los invito a ustedes que son candidatos también a que puedan tener esa relación y ese compromiso, porque la gente se siente en un abandono. Todos entendemos el proceso de pandemia, de que aquí se bajaron varias cortinas para que todos estuviéramos en la casa, pero también debemos asumir que durante este tiempo había que planificar. ¿Y cómo le explicamos a los vecinos que los recursos que están en esta región no se gastan? Eso es una situación ridícula. Por eso digo que es importante la crítica que uno tiene que hacer en términos políticos. No da lo mismo que esté gobernando, no da lo mismo la gente que esté en el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista de la regionalización, Patricio, usted que está también postulando al Parlamento, ¿cómo nosotros tenemos una bancada regional de diputados y diputadas que se pongan de acuerdo a tirar para el mismo lado? Cada cual tendrá sus trincheras políticas, pero en el caso de la región tenemos que sacarla adelante. Generación de empleo, las zonas productivas, el plan regulador metropolitano, la conectividad desde una visión regional. ¿Cómo nosotros trabajamos para tener aterrizado esta discusión y estemos más cercanos a la gente? Yo coincido contigo, Felipe, que se ha abandonado esa definición que en algún minuto existió y que también complementaba y ensamblaba otros actores regionales. Ensamblaba las universidades, ensamblaba los centros de formación técnica, ensamblaba agrupaciones gremiales, ensamblaba a los sindicatos principales de nuestra región, ENAP, Huachipato, AMMAR, Inchalam, por nombrar tal vez los más significativos, los más relevantes, ¿no? Y había una mirada regional en la discusión del presupuesto. Fue tema cuando se discutió el tercer dique, por ejemplo, en AMMAR, que en algún minuto nos olvidamos y nunca más hablamos de eso.
de cómo efectivamente eso podría generar mayor empleabilidad. Tuve la oportunidad de estar con Iván Montes hace algunos días y discutíamos cómo hoy día desde los trabajadores de ENAP existe un proyecto para poder ver cómo bajar el valor del litro de combustible, que mucha gente aún no se lo dice. Estamos en una región, en una ciudad donde tiene una refinería al lado. ¿Y cuánto pagamos por el litro de combustible? Nadie entiende eso, nadie lo entiende. Las energías del futuro, ¿qué va a pasar con eso? Se habla hoy día del hidrógeno verde y se habla como una gran energía. Ahora, ¿el hidrógeno verde que se va a producir en Chile, se va a quedar en Chile? ¿O se va a ir a otros países? Es un tema, es una discusión que también hay que dar. ¿Cuál va a ser la matriz energética de la región para los próximos 20 años? Para los próximos 30 años. Y en eso se requiere un trabajo coordinado de quienes aspiramos a ser representantes de la región. Quienes representan hoy día la región. Alcaldes, concejales, consejeras, consejeros, parlamentarias, parlamentarios. Empujar el carro en una misma línea. Y en eso las diferencias políticas no nos pueden hacer perder el foco. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy día, lamentablemente, y lo expresaba Carolina, en este gobierno? O sea, aquí se ha perdido el foco. Tuvimos un intendente que estaba preocupado si iba a ser candidato o no. Y así gobernó la región muchos meses, tratando de definir si iba a ser candidato o no iba a ser candidato. Y estaba en un proceso, él mismo lo dijo, por muchos medios de reflexión. Ese señor tuvo que haber estado reflexionando de cómo esta región avanzaba, no reflexionando de cuál iba a ser su camino en política. Y luego hemos tenido un intendente y hoy día un delegado presidencial invisibilizado, desconectado de la realidad de esta región, sin la expertise necesaria para conducir, como lo planteó Carolina también, tal vez la segunda región más importante del país, por todo lo que esta región concentra, por toda la problemática que hay en la provincia de Arauco, por toda la problemática que hay en la región en la provincia de Biobío, por las situaciones de el desabastecimiento de agua. Recién se ha aprobado este plan que va a permitir generar un plan de emergencia en materia agrícola, pero también tardíamente, cuando nosotros estábamos acostumbrados a que desde esta región se impulsaban proyectos y íbamos a la vanguardia en muchas discusiones, en materia legislativa, en materia de propuestas al gobierno. Por lo tanto, eso lo hemos echado de menos. Y lo hemos echado de menos porque finalmente quienes terminan viéndose afectados por esta desidia, por esta falta de decisión, son nuestras ciudadanas y ciudadanos. Bueno, no tuvimos una pausa en el programa, nos ¿de lanzamos veras? derecho. Entonces, vamos a como como estamos, ¿ah? Saludar. Hay que saludar a nuestros auspiciadores también. Exacto, vamos a saludarlo al final, a darle las perfecto. gracias. O démosle las gracias al tiro a Mr. Sí, Fred, ¿por qué no? a nuestros amigos de Sanguchería y Delivery Sí, de San agradecer. Pedro, Estábamos que nos de enviaron un cafecito. Sí. Ellos estaban ubicados en la calle Los Aromos 1461, lo recomiendo totalmente. Un emprendimiento de un amigo, un vecino de San Pedro, le ha ido bien porque a la gente le ha gustado sus productos, así que Mr. Fred, muchas gracias por el cafecito. Mr. Fred. Y va a seguir acompañándonos en los próximos programas. Saludar a los auspiciadores y los emprendedores también, arriba el comercio, gran fuente laboral de nuestra provincia también. Exactamente, quienes han sacado adelante nuestras comunas. Para finalizar este último bloque, quiero que puedan entregar ustedes un mensaje respecto al proceso de la Convención Constitucional, darle un mensaje de optimismo a los vecinos, porque hemos visto encuestas, números, datos, donde hay una campaña para desprestigiar la Convención Constitucional, donde hay contrataciones de empresas de bot para en redes sociales hablarnos mal de la Convención Constitucional, y por lo menos yo soy uno de los esperanzados de que este proceso va a cambiar Chile. Lo esperamos por mucho tiempo, algunos desde la calle, otros en sus organizaciones gremiales, otros en las universidades. Todos peleamos para sacar adelante un espacio democrático y participativo, y creo que eso es la Convención Constitucional. Entonces, les pregunto a ustedes, Carolina, ¿cuál es la expectativa que tú tienes de la Convención? ¿Cuál es tu bajada después que termine este debate, cuando entremos ya al plebiscito final? Sí, gracias, Felipe. Suelo comentar una anécdota. Yo estoy en mi último año en la universidad estudiando Ingeniería y Gestión Industrial. Y un profesor hizo una encuesta flash, porque esto ha sido noticioso desde, digamos, 2019, desde la revuelta social en adelante, el proceso convencional. Entonces, y preguntaba a algunos alumnos cuál era su porcentaje de aprobación, a raíz de que justo en ese momento estaban pidiendo como un aumento de dieta. Y fue bastante doloroso darme cuenta que tenía un porcentaje entre los compañeros y compañeras de un 20%,
pero los argumentos eran en base a lo noticioso. Era en base a lo que las redes sociales entregan, es en base a la información que los diarios oligopólicos, ¿cierto?, entregan. Entonces, en lo personal, yo mantengo la esperanza de que es la primera constitución donde erradicamos, votamos y echamos a la basura la constitución del general y el dictador Pinochet. Eso es algo que hay que destacar y que nadie me va a quitar la esperanza, la fuerza y la alegría de decir, por fin los chilenos y las chilenas podemos ser partícipes de escribir una nueva carta magna de nuestra patria, digamos. Entonces eso es algo que yo hasta el día de hoy, aunque me pongan en la noticia lo que sea, es algo que una esperanza que voy a tener la alegría de haber logrado eso. Pero además de que nosotros pudiésemos elegir a quienes iban a redactar esa constitución. Pero no podemos dejar de lado la crisis de legitimidad que tienen hoy en día los representantes y las representantes que nosotros mismos elegimos. Pero también vuelvo a responsabilizar a la ciudadanía. Tenemos que aprender a elegir, tenemos que educarnos para elegir. Y eso es algo que voy a insistir, creo que lo he repetido 3 veces ya, porque nos quejamos mucho. Primero, entender que un proceso constituyente que 30 años que duró una constitución, la queremos cambiar en un par de meses. Estamos súper inmediatistas en eso, hay que decirlo. La constitución no es como ir a comprar el paracetamol para solucionar nomás FP, nueva constitución y hay sin represa, digamos. Es un proceso un poco más complejo y para eso nos tenemos que educar de otros procesos constituyentes también. Pero quiero que quede ese mensaje de la importancia nuevamente de politizar. La política es importante, define nuestro quehacer, define cómo vivimos. Por lo tanto, a quienes nos están viendo, instarlos nuevamente a ser más partícipes de los procesos que definen cuánto cuesta la benzina, cuánto cuesta el kilo de pan. Entonces, es importante llegar a eso. Pero además quiero destacar algo tremendamente importante. El proceso feminista en Chile tiene una larga data y hoy vemos que esta constitución es la primera a nivel mundial que logra paridad para quienes la escriben. Por lo tanto, yo quiero dejar esos mensajes, primero, ¿cierto?, entendiendo la poca legitimidad que tienen las noticias que hemos visto hoy en día, también hacernos responsables de quienes elegimos, pero también destacar lo positivo. Hace poco igual se generó la comisión que tiene que ver con culturas, patrimonio y las artes, que es algo que por lo menos a mí me importa mucho. Empezar a difundir qué es lo bueno de la convencional, qué es lo que se ha hecho, cuáles son las comisiones que se han formado, qué es lo que han avanzado, entendiendo que además tuvieron que juntarse, por ejemplo, a discutir en un espacio que no era adecuado. Entonces, hay que tratar nosotros de difundir lo positivo también que ha significado este proceso y no solo, digamos, destacar lo negativo de aquello, porque sabemos que hay poderes que también quieren destacar eso y quitarle la importancia del proceso convencional. Edson. No, yo comparto lo que dice la Caro. Efectivamente estamos hoy día y hay que afrontarlo también como es. Efectivamente hoy día hay una crisis de legitimidad importante. Comparto lo que dijo ayer Jaime Baza respecto, no el día domingo lo dijo, respecto de la situación particularmente de un constituyente, digamos, que fingió una enfermedad, que es real, digamos, si no, esta no es una cuestión que nació, o sea, que efectivamente hay una información. Primero hay una investigación periodística que da con este caso, ¿ya? Pero además porque efectivamente había un franco ahí. Entonces, dicho eso, efectivamente hoy día debemos enfrentar una crisis de legitimidad muy, muy importante, y también rescato lo que dijo ayer Fernando Atria, donde señalaba de manera muy tajante que no puede haber una defensa corporativa. Aquí, si hay un error, hay que asumir ese error, porque efectivamente no puede ponerse en cuestionamiento la legitimidad de un órgano que por primera vez va a permitir escribir una constitución en democracia. Y la antítesis de la democracia ya las conocemos, son los populismos o son las dictaduras. Y por tanto la democracia hay que cuidarla. Y la democracia, para cuidarla, parte del principio de la buena fe. Cuando tú actúas de buena fe, ¿verdad?, es cuando tienes la posibilidad real de poder generar la representatividad, porque la democracia trabaja a través de la representatividad. Y por tanto comparto lo que dice la Carito, ¿verdad?, de ir creando, ¿no es cierto?, esta educación al elegir. Es súper importante ver cuál es el trasfondo. ¿Por qué hoy día las candidaturas cada día más esconden sus logos políticos, sus eslogan políticos, sus escudos? ¿Por qué hoy día estuvo de moda
¿O está de moda el tema de los independientes? ¿Son tan independientes? ¿Somos tan independientes como creemos ser? Son las cuestiones que uno se tiene que preguntar. Y por tanto, también aquí hay un relato y hay una historia, ¿verdad?, que hay que defender. Yo orgullosamente siempre he dicho, soy del Partido Socialista y milito de los 14 años. Y porque es necesario, ¿no es cierto?, saber desde dónde uno viene, ¿ya? Y por tanto yo creo que ahí hay una cuestión de legitimidad y por tanto cuando uno plantea con esa transparencia, ¿verdad?, que uno milita en un partido político, que uno tiene una visión respecto de la sociedad, también, ¿no es cierto?, está entregando transparencia en un escenario súper complejo, en donde existen cuestionamientos de manera permanente. Yo creo que en alas de esa transparencia uno lo que tiene que hacer es precisamente eso, entregar la transparencia. Creo que estamos llamados un poco a eso. Muy bien, Patricio, para ir finalizando. Lo primero es irnos hacia atrás un poquito, no tanto, pero recordar que fue en el primer mandato de Sebastián Piñera cuando se suprime en nuestros colegios la educación cívica, ¿ya? Y pareciera que ya existían datos de la revuelta que después vino a suceder, porque al suprimir la educación cívica le privamos a nuestras y nuestros estudiantes la posibilidad de entender cómo se van generando los fenómenos de participación y la importancia de participar en la organización estudiantil, barrial, comunal, regional y nacional. Es un primer punto. Lo segundo, me hace mucho sentido lo que la Carolina ha señalado respecto a quiénes elegimos. Y yo creo que en eso quienes somos electores y electoras tenemos una profunda responsabilidad de ver a quién le estamos entregando un voto de confianza. Porque esto es un voto de una elección de política, pero es un voto de confianza. Yo finalmente por quien voto es porque confío, hago un acto de fe. Confiar viene de fe y es finalmente un acto de fe el que yo hago. Con eso no libero de responsabilidad el episodio que ha sucedido, ¿ya? Evidentemente que cuando uno se presenta en una condición que no es, comete un engaño. Sin embargo, las responsabilidades en materia de engaño son personales y personalísimas. Por lo tanto, eso no puede de ninguna manera, como lo ha intentado una parte de la convención minoritaria, de caricaturizar la convención constituyente, de restarle legitimidad a este proceso constituyente, que ha sido un proceso legítimo porque ha sido refrendado en las urnas por la ciudadanía, ¿ya? Sin embargo, estos procesos también deben ser con mucha claridad en torno a que quien ha cometido un error tenga la suficiente honestidad, responsabilidad, sentido patriótico también. Aquí hay una cuestión de, está la patria comprometida en esto, y no la patria del escudo y la patria del 18 de septiembre, está la patria con este sentimiento del país que queremos construir. Por lo tanto, yo con eso quiero señalar que yo tengo cifradas esperanzas de lo que pase en la convención. Creo que efectivamente tiene que ser un espacio de discusión, de mucho análisis, y no nos olvidemos que esta convención además tiene un plebiscito de salida, donde las y los ciudadanos vamos a poder volver a pronunciarnos respecto de la Constitución. Entendemos que lo que se ha buscado hoy día de alguna manera es enturbiar este proceso. Ya vimos que la instalación de este proceso fue difícil porque las condiciones fueron hostiles, fueron complejas, los propios constituyentes lo denunciaron, en espacios en los cuales era imposible sesionar, con conectividad que no estaba creada, con equipos que tampoco fueron construidos, y pareciera que eso sí fue intencionado, con ganas de frenar, de aletargar este proceso. Y eso también generó un letargo en el comienzo de este proceso constituyente. Nos decía la presidenta Elisa Loncón este fin de semana de visita acá, que el primer mes fue un poco, y estos 2 meses han sido definir cuál va a ser la dinámica de funcionamiento, para entrar ahora en el mes de octubre en el trabajo de comisiones. Y ahí también tenemos un tema que a todos nos ha tocado, fundamentalmente a ti, Felipe, en tu rol de concejal, que es ver cómo desde los barrios hoy día también recogemos lo que el estallido social manifestó. Se hicieron múltiples cabildos ciudadanos, múltiples diálogos ciudadanos en distintos sectores de la comuna de San Pedro, de Coronel, de Lota, de la región, y ver cómo eso hoy día es un insumo para nuestros constituyentes para ver qué es lo que la gente espera de una constitución, qué es lo que la gente quiere de una constitución. Como te decía a ti tu profe, un profe me dijo alguna vez que una constitución era un traje a la medida. Y si ese traje no era la medida y quedaba grande o quedaba pequeño, finalmente esa constitución no iba a servir de nada, porque no va a reflejar a la ciudadana y los ciudadanos. Por lo tanto, hoy día tenemos una oportunidad histórica de generar un texto constitucional integrador, un texto constitucional paritario, un texto constitucional que consagre derechos sociales, un texto constitucional que consagre derechos que también son propios del año 2021. Porque tenemos, además de ser un texto constitucional que ya cumplió su ciclo vital,
Es un texto constitucional que efectivamente fue diseñado en dictadura, con todas aquellas restricciones que la dictadura impone. Entonces, yo tengo cifradas esperanzas de lo que de ahí resulte, tengo cifradas esperanzas que el nuevo gobierno que llegue también de un nuevo impulso a este proceso, un impulso de acompañamiento y no un impulso caricaturesco y de invisibilizar como ha sido este gobierno, que ha buscado generar en la constituyente en general, primero invisibilizarla en su elección y hoy día instalando una caricatura respecto al funcionamiento, cuestión que me parece tremendamente irresponsable. Sí, yo Tomás, lo último que tú dices, entregarle un mensaje de esperanza a la gente en la convención, porque desde lo local nosotros también esperamos como municipios que tengamos mayores atribuciones, tengamos mayores herramientas, que muchos de los vecinos nos critican que no podemos hacer, incluso no podemos cambiar a veces un recorrido del transporte público por nuestras comunas. Entonces tengan la esperanza de que va a haber un buen resultado al finalizar este proceso, porque las cosas cuestan, ¿no? Nos costó en pleno proceso de pandemia reunirnos, ir a votar, tuvimos cifras de participación espectaculares, y pese a lo que decía Patricio, pese a tener un presidente de la República que no quería que esto resultara. Por tanto, las esperanzas están ahí, los chilenos somos de esfuerzo, lo logramos, estamos en este proceso, toda la fe de que este proceso convencional va a salir de la mejor manera. Antes de terminar, Pato, te lo tengo que preguntar, usted está candidato al Parlamento, ¿cómo votaría usted si fuera diputado el 10%, el cuarto retiro que está en sala ya? Yo lo he dicho públicamente, yo apruebo el cuarto retiro. Lo apruebo porque va a venir a ayudar a muchas familias que han sufrido la desidia de este gobierno, que han sufrido el abandono de este gobierno, y me parece que el cuarto retiro ha sido una ayuda para muchas familias. Cuando hablábamos del amigo del café y que nos acompaña, efectivamente muchas pymes han podido sostenerse y mantenerse gracias a los 10%. Así, y nacieron con los 10%, muchas actividades. Queremos darle las gracias a quienes nos acompañaron en nuestro primer programa Enfoque, transmitido por Nexo TV. Quiero entregar la excusa, no lo dije al principio, estamos debutando con el programa, pero también el conductor está debutando en un programa. Nunca me había tocado este rol, no sé cómo resultó, espero que la gente lo pueda entender y sea agradable esta discusión. Enfoque, la idea de este programa es tener un debate político abierto, transparente, como aquí se ha dado. Agradezco la presencia de Carolina, de Edson, de Patricio, líderes políticos en distintas trincheras que han demostrado que su capacidad, su formación está disponible también hacia la comunidad en estos distintos roles. Así que junto con eso agradecerles, muchas gracias y seguiremos la próxima semana con nuevos invitados en Enfoque.